Eso hay que empezar desde abajo. No hay nada imposible de hacer. A mí no me van a decir mañana, no, yo no hice nada porque no estudié, porque no tengo dinero, porque tengo pava o mala suerte. No. El único que nos puede prohibir hacer algo es Dios. Que nos mande una enfermedad a temprana edad o nos mande a llevar. Acá tenemos a Alexis Montilla, el creador de los parques Alexis Montilla, que son la Montaña de los Sueños, la Venezuela de antier y este que vamos a recorrer el día de hoy, Los Aleros. Él fue un visionario o un futurista para lo que es o el que tiene que ser el mayor motor económico de Venezuela, que es el turismo. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de creación de cada uno, o qué te llevó después de que hiciste el primero a crear el segundo y luego el tercero. Sí. Cuando nosotros nos vinimos de Chachopo, mi mamá es de aquí de Cacute, mi papá de Chachopo. ¿Cómo se conocieron ese par de individuos en aquel tiempo? Mi papá traía ganado a pie de Timotes a Mérida, Wow. por la carretera trasandina. Estaba empezando la trasandina, a pie. Y mi mamá estaba en una posada aquí en Cacute y ahí se conocieron y se la llevó para Chachopo. Allá se casaron y fabricaron 5 coñitos. Yo soy uno de esos. Bueno, entonces la inspiración mía, pues sí, ha sido siempre la bella ciudad de Mérida y esta parte de aquí. Buenas tardes, bienvenidos. Pasen adelante. Les voy a explicar acá la carreta. Por acá tenemos la carreta de Minona. La carreta de Minona servía para transportar los alimentos de un pueblo a otro. Era alada por 4 o 6 caballos. Por acá la carreta de Minona les ofrece el calentadito, que es un tecito de puras hierbas aromáticas y lleva un toquecito de miche andino. Contiene ruda, manzanilla, hinojo, limoncillo, cidrón, albahaca, hierbabuena y geranio. Si tiene algún malestar, le quita el malestar. Claro que sí. Entonces está así como... Su ponchecito, señor. Uy, qué rico. Gracias. Aquí voy a probar el ponche crema andino hecho con el miche sanjonero. Vamos a ver qué tal. Esto sí se le siente el alcohol. O sea, un ponche bueno, bueno. Usted lo prueba y queda picante. Sí, sí, sí. Está espectacular. Se le siente como, sí, como algo picante. Sí, señor. Wow, está delicioso. Mírenlo aquí. Huele súper fuerte. Es fuerte, pero está sabroso. Sí, ¿verdad? Cuando nos vinimos de Chachopo, yo fui a trabajar al Hotel Prado Río. Hoy en día es Venetur, lavando platos. Mi papá lavaba piso y yo lavaba platos. En Mérida, en el Hotel Prado Río. Como le digo, hoy en día es Venetur. Ahí aprendí a lavar un plato, un piso y un baño. Y salí y fundé el restaurancito El Caney, que está acá abajo, donde llegaron ustedes. Ahí está el restaurancito, que ya va a tener 60 años de fundado ese restaurancito. Y yo tenía 14 años de edad. No se pongan a sacar la cuenta, 60 más 14 porque no me da. Bueno, y entonces fundé el restaurancito, la carretera trasandina. Me paraba a las 3 de la madrugada a venderle un cafecito a un camionero que pasaba para Barinas. No importa, como le digo, todo eso hay que empezar desde abajo. No hay nada imposible de hacer. A mí no me van a decir mañana, no, yo no hice nada porque no estudié, porque no tengo dinero, porque tengo pava o mala suerte. No. El único que nos puede prohibir hacer algo es Dios. que nos mande una enfermedad a temprana edad o nos mande a llevar muy temprano. De resto no hay obstáculo. No te digo que este chachoperito y miles de personas en nuestro país. Esto es un modesto ejemplo para que todos los venezolanos que no van a decir que no van a hacer nada por esto y esto y el otro. No, señor. El país más hermoso del mundo. Hay que ingeniárselas, inventárselas, eso sí, con 4 cosas mayúsculas. Con la mente, el corazón y 2 H mayúsculas. Una de honestidad y otra de humildad. Wow. Con esas 4 cosas el que está arriba te ayuda para lo que sea. Un mensaje para todos los 35 millones de venezolanos, que aquí estamos con los brazos abiertos. Este molino funciona por medio de una presión de agua y unas paletas que están en la parte de abajo.
A medida que el agua choca las paletas, hace girar esta piedra. Esta es la piedra hembra y esta es la piedra macho. El trigo se coloca por la parte de arriba del silo y va bajando muy despacio por la canal. Este aparato que ustedes observan, esta madera, se llama tapón. Él hace que la canal vibre para que el trigo vaya cayendo muy despacio. A medida que el trigo cae y la piedra está girando, se va triturando el trigo. Lo que observan acá es la harina de trigo 100% integral criolla. Con esta misma harina que molemos acá se le prepara las arepitas de trigo. Este tipo de roca es granito. En cada pueblo había una o dos personas que se dedicaban a labrar la piedra y le llamaban cantero a estas personas. Y de este lado pueden apreciar cómo se preparan las arepitas andinas de trigo. Voy a probar mi arepita de harina de trigo y un chocolate caliente. Esto lo hicieron de la manera más tradicional posible. Demasiado rico. O sea, demasiado rico. Es verdad, nos dijeron que el quesito ahumado está más salado de lo normal, pero como la arepa en general de trigo no es nada salada, le queda espectacular. Leonardo, ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí en el parque? Tengo 31 años de estar acá. Yo comencé a mis 9 años de edad acá. Comencé haciendo un vaquiano. Vaquiano es el conocedor de un lugar que le sirve de guía a otra persona, ¿no? Ya a medida que fue pasando el tiempo, pues me dieron la oportunidad de tener este local, tenerlo activo todos los días del año, mientras hayan visitantes tiene que estar funcionando. Y más que todo el negocio comienza es con mi mamá, que ella fue la maestra de todos nosotros para hacer las arepitas. Y bueno, hoy en día ya no está mi esposa. Cuando vengan tienen que pedir su arepita de harina de trigo con quesito blanco ahumado de parte de nosotros, porque están buenísimas. ¿Cuándo fundó este parque Los Aleros? Comencé a mirar para acá, para este cerrito o para cualquier cerro. Yo decía, oye, si yo en alguna oportunidad pudiera hacer un pueblito como donde yo nací, Chachopo, con la escuelita, con el dispensario, con la prefectura, con el molino de trigo, y logré comprar este terrenito en ese tiempo para comenzar a construir de tierra pisada, de tapia, que van a ver cómo se hicieron estas tapias. Eso es una belleza. Yo nunca había visto, porque tampoco es que. Yo sé que tengo mis añitos, pero no había visto yo nunca hacer esas casas de tierra pisada. Y entonces había gente que sí la sabía hacer y yo iba al morro y lo buscaba, que es lejísimo por allá, y lo buscaba y no estábamos un mes aquí. Saqué la tierra de un sitio donde no había que tumbar una matita. Esa fue la única inspiración para no tumbar ni una mata, sino que sacamos la tierra de ahí y quedó una lagunita. Ahí están las tapias, las casitas. En una casa está el dispensario, en la otra casa está la prefectura. Este pueblo se comenzó a construir en 1979 y se abrió al público en 1984. Es decir, que este año estamos cumpliendo 37 años. Y aquí, como pueden ver, en el Museo de la Tapia hay una secuencia fotográfica de cómo se construyó el pueblo con este tapial. Este fue el que se usó originalmente para construir todas las casas que hay. Este tapial, como ven, es una especie de molde. Entonces, con estos zurrones, que es hecho con cuero de vaca, que son los mismos que vemos en las fotos, unos obreros ponen tierra húmeda, tierra negra húmeda aquí o arcillosa, la vierten dentro de este tapial que ya tiene abajo una especie de base de piedra, y con estos pisones van sonando la tierra, y luego a medida que van llenando, pues obviamente va subiendo la tapia hasta que se hace este bloque. Un bloque de esto es una tapia de esta, que ahorita la vamos a ver por fuera. En el pueblo hay 18.000 tapias
Wow. 18.000 tapias. Nos contaba Sí. tu papá que hacían 4 al día o algo Otro así. día aproximadamente. 5 años tardaron en Más o menos, correcto. ¿Cómo ha visto usted el turismo en Mérida desde que se fundó hasta los días de hoy? ¿Cuáles fueron las mejores épocas en estos, no vamos a decir los años, pero que tienen estos parques? Todo el tiempo ha sido hermosísimo, sobre todo para mi familia, que están emocionados todos con este muchacho chachopero, que no hemos dejado ni han dejado a estas alturas de venir a querer esto, a amarlo, a sobarlo, igual que la Venezuela Antier, igual que la Montaña de los Sueños. Ahí hay cerca de 5.000 antigüedades, 10.000, 20.000 antigüedades cada cosa, que este muchachito desde niño se puso a buscarla, igualito que los carros antiguos. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por este lado encuentran ustedes el rincón de la hilantera. Acá se elabora con la lana de las ovejas. A las ovejas que ustedes pueden ver por allí, pues a ellos se esquilan cada 6 o 7 meses. Después de la lana, de cortada la lana, esta se pasa al lavadero. Se lava con agua caliente y jabón. Cuando ya está lavada y enjaguada, la ponemos al sol para que se seque. Depende de los días de sol, es el tiempo en que tarda la lana en secarse. Después la almacenamos así como está esta y luego empezamos a escarmenarla, que consiste en abrirla de esta forma. Cuando ya la tenemos así escarmenada, la vamos colocando acá sobre una cesta y después de aquí pues la llevamos al uso para hilar. Si usted gusta me puede ayudar a escarmenar. Ay, increíble. Mira, es fácil, agarre los cajejitos y las va a sacar así como si usted estuviera deslizando así. Eso, mesita. Después que ya la tenemos así escarmenada, agarramos una mopita y la llevamos acá al uso para hacer el hilo. El aparato, aunque se hila, se llama uso. Es el método más antiguo de hilar la lana. Y la forma en que se hila es esta. Mira, que no tiene nudito, no tiene nada, está lisita. Dependiendo de lo que se vaya a tejer, es el gruesor de la lana. Wow, esto es más complicado de lo que parece. Y con esta lana ya está lista para tejer medias, gorros, guantes, bufandas. Y aquí más que todo se elaboran esas cobijas en el telar. Si arruga la cara, repite. Arrugó la cara. Tiene que repetir. En las pulperías en esta época en los Andes vendían literalmente de todo. O sea, es como un bodegón actual. Es correcto. Desde productos alimenticios, chimó, que es una sustancia que el andino acostumbra a mascar para hacer sus labores del campo. Miche, obviamente, refresco, alimentos, hasta urnas. ¡Wow! Hasta urnas en una pulpería. Correcto. Bueno, acabo de leer este letrero que me hizo ruido. Mire, mire, mire. Se hacen urnas por encargo. El precio depende del tamaño del cliente. Ah, bueno. Claro, tiene lógica porque depende de cuánta madera hay que usar. Claro.
Buenas tardes a todos esos Radio Escucha. Mi nombre es Emmanuel Vieira. Y mi nombre es Valery Santaella. Y juntos somos Dos Locos de Viaje. Nos complace anunciar que estamos en la Venezuela que todos soñamos. Este año el turismo rompió récord con 8 millones de personas visitadas, superando a los países de Argentina, Chile y Colombia. Venezuela vuelve a figurar entre las maravillas del mundo. El Salto Ángel ahora está entre las 7 maravillas. Caracas se vuelve la ciudad más futurista. ¡Me lo robaste! No me sabía otra. Caracas se vuelve la ciudad más futurista y el pueblo de Mérida es catalogado internacionalmente como las personas más amables del mundo. Millones de personas visitan el Parque Los Aleros y somos nuevamente el país más feliz del mundo. ¡Yeah! Esta es la Venezuela que soñamos. Y un desastre. Ya No sabemos podemos que ser como locutores. locutores, ni un poquitico. Cuando yo fundé el restaurante El Caney tenía mi primer carrito, lo compré a los 14 años. Me costó 200 bolívares, pero era mucho dinero. Yo ganaba 20 bolívares en el Hotel Prado Río lavando platos, 20 bolívares mensual. O sea, 10 meses sin comer, pues. Bueno, Ajá. no importa, al fin compré el carrito usado, que por ahí lo tengo, Ajá. usadito. Entonces llegaban ustedes a comer al restaurancito, en ese tiempo, hace 50 años. Y yo les decía, ¿quieren ir a ver un pueblito que estoy haciendo yo allá arriba, allá al frente? Sí, queremos ir. Bueno, denme un realito, cada uno. Un realito, un real, medio bolívar, ¿no? Exacto. 50 céntimos. Y yo los traía en mi carrito, chuc, 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 como cuando ustedes llegaron aquí. Ajá. Entonces ellos iban a ver, porque ver hacer ese pueblito es una locura, eso es hermosísimo, hay que verlo. Y tienen que llevarse todos esos retratos que están ahí de ese tiempo, verlo es hermosísimo. Bueno, después de 3 años, ¿quieren volver a ir a ver el pueblito que está haciendo allá? Eso no está terminado, ni nunca se terminará, mira. Tenemos 60 años y todavía no se ha terminado, ahí está, mira. La casita que iba a ser ahí la prefectura. Ahora sí, un bolívar. Con ese bolívar, bueno, se compartía yo con mis compañeros de trabajo el mes, antes se pagaba por mes en ese tiempo, venían para acá, yo lo buscaba, al mes les pagaba. Después de 5 años, o de 10 años, ahora sí, 5 bolívares. Claro. Con 5 bolívares, mire todo lo que se hizo, la Venezuela de antier, Montaña de los Sueños, todo ese vainero. Wow. Entonces yo le digo al mundo que yo no invertí ni un bolívar y me dicen, ¿cómo que no? Cuando van a la Venezuela antier y ven aquellos bellezas de carros antiguos. Pues no, yo no invertí nada, yo lo que invertí fueron esas 4 cosas, mi mente, mi corazón y las 2 H mayúsculas. Invirtió toda la gente, los millones de personas que han venido para estos sitios durante 50 años, que han aportado para que tus hijos, tus nietos y tus bisnietos en el futuro conozcan todo este vainero y todos los autos antiguos y todas las antigüedades que yo recogí durante 50 años. Wow. Para eso es ese aporte que dieron. ¿Qué me voy a llevar yo cuando Dios me llame de este mundo? Esta felicidad de gente como ustedes, hermosísima, que han venido por aquí durante miles de días, de horas, y durante 50 años que han pasado por aquí con ese corazón hermoso, para que vean que este muchacho chachopero tiene el corazón listo para echarle pierna a lo que salga. Aquí no hay nadie que se rinda. Le hago una invitación a toda aquella gente bonita, hermosa de Venezuela, de todas las partes del mundo, que aquí estamos para servirles en Los Aleros. Estamos con los brazos extendidos esperándolos y que, bueno, que vengan a Mérida, que vengan a Los Aleros a llevarse la experiencia más bonita del mundo. Si llegaste hasta acá, gracias por ver este video. No olvides suscribirte y comentarnos qué te pareció. Yo espero conocer más venezolanos como Alexis. Claro que sí. Increíble. Amén. Hasta la próxima. Estoy demasiado emocionada. Ya voy camino a tatuarme. ¡Ah! Ya les voy a contar todo. Ahora sí, aquí estoy, ya puedo hablar más calmo.